Todos, ¿cómo están? En este videito vamos a empezar a analizar y estudiar un poquito qué son las obligaciones como otro contenido fundamental de esta materia que es derecho. Para poder comprender qué son las obligaciones es necesario que sepamos que las obligaciones forman parte de estas relaciones jurídicas que existen entre las personas. Y para eso vamos a recordar que las relaciones jurídicas eran los vínculos que existen entre los distintos sujetos de derecho que producen justamente consecuencias jurídicas. Habíamos visto que toda relación jurídica cuenta con tres elementos que son los sujetos, activo y pasivo, el objeto, que es el contenido del derecho, y la causa, que es el vínculo que une particularmente a estas personas. Habíamos visto también que existían los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Habíamos visto que la diferencia principal entre hechos jurídicos y actos jurídicos radicaba en que los hechos jurídicos son cualquier acontecimiento que puede provenir de la naturaleza que ocasiona una consecuencia jurídica. Pero ya no hay, en este caso, una voluntad de producir ese acto jurídico. Que esa es la diferencia principal que hay entre un hecho y un acto jurídico. Que el acto jurídico nace con intención de generar una consecuencia jurídica, mientras que el hecho no nace, no inicia con esa intención, pero sí lo produce. Y habíamos visto el ejemplo de un acontecimiento de la naturaleza como una inundación que producía la pérdida de una cosecha y por lo tanto una consecuencia jurídica, pero no había intención o no había voluntad del hombre en ese acontecimiento jurídico. Mientras que los actos jurídicos sí nacen con una intención de producir una consecuencia jurídica. Por ejemplo, un matrimonio. Una persona que desea casarse con otra sabe y tiene la intención, la voluntad y el deseo de modificar, por ejemplo, su situación civil, su estado civil. Bien, también habíamos visto un poco lo que eran los vicios de estos actos jurídicos, que son los defectos que pueden tener estos actos jurídicos que en algunas ocasiones producen la nulidad, es decir, la extinción de esa relación jurídica y en otros casos simplemente continúan y se pueden subsanar, es decir, se pueden arreglar. Bien, pero puntualmente este video es acerca de qué son las obligaciones. Y para que ustedes comprendan, nosotros hablamos de obligaciones cuando hay una relación jurídica entre dos o más personas en donde se puede una de esas personas exigirle a la otra la realización de un determinado acontecimiento o la prestación de un determinado servicio o el otorgamiento de una determinada cosa. Es decir, hay una obligación cuando hay una parte que puede exigirle algo a otra parte y esta otra parte tiene la obligación de cumplirlo. ¿Sí? Bien. Las obligaciones pueden ser de tres tipos. De dar, que consiste básicamente en entregar una cosa. Pueden ser obligaciones de hacer, que consisten en la realización de algo, o pueden ser obligaciones de no hacer y consisten justamente en abstenerse de realizar algo. Una obligación de dar puede ser, por ejemplo, en una compra-venta de un auto, dar la cosa que es el auto. En una obligación de hacer consiste en prestar un servicio. Por ejemplo, si yo contrato un pintor en mi casa que venga a realizar el trabajo de pintura, es una obligación de hacer, tiene que prestar un servicio. O cuando se contrata a un abogado para un asesoramiento, el abogado realiza una acción de brindar justamente ese asesoramiento, que es una obligación de hacer. Y no hacer, que es abstenerse de realizar algo, es decir, no hacerlo, consiste, un ejemplo puede ser,
pienso en no cortar los cables de la luz que pasan por la calle. Esa es una obligación que todos tenemos, que es de no hacer. Bien, dentro de las obligaciones tenemos los sujetos, ¿sí? Estos sujetos se denominan acreedor y deudor. Ustedes ya lo saben porque en la orientación de economía las obligaciones propias de los acreedores o ya conocen la definición de acreedor, pero básicamente es aquel que tiene el derecho de exigirle al otro un determinado cumplimiento. Es aquel que tiene un crédito con razón o a razón del otro. Y el otro sujeto es el deudor, que es quien tiene la obligación de cumplir con esa exigencia del acreedor. Por ejemplo, en una compraventa, acreedor sería aquel que tiene la obligación de exigirle al otro el pago del auto, es decir, el dueño que lo vende. Y deudor es el comprador del auto que tiene la obligación de entregarle el dinero a cambio del auto. Bien, también en las obligaciones tenemos el objeto, que es básicamente esta deuda, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Bueno, si nosotros pasamos a ver o a estudiar un poco cuáles son las fuentes de las obligaciones, ustedes ya saben que fuente es el lugar de donde nace o el origen de algo. En este caso vamos a ver cuál es el origen de la existencia de las obligaciones. Y para eso ustedes tienen que saber que las fuentes de las obligaciones son principalmente 5. Por un lado tenemos el contrato, por otro lado tenemos el cuasicontrato, por otro lado tenemos el delito, el cuasidelito y la ley. Estas son las 5 fuentes de las obligaciones. ¿Qué es el contrato? Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Argentina establece que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo para regular una determinada actividad. Puntualmente, el artículo 1137 del Código establece que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos, que es simplemente que 2 personas se ponen de acuerdo para realizar un acto jurídico, ¿sí? Bien, por ejemplo, en una compraventa hay 2 partes, el vendedor y el comprador, que se ponen de acuerdo acerca de qué auto va a vender el vendedor y qué auto va a comprar el comprador, en qué condiciones, qué precio, cuál es la forma de pago y demás cuestiones. Un contrato es un acto jurídico mediante el cual 2 o más personas manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, extinguir alguna relación jurídica. Pero el tema de contratos es un tema que lo vamos a analizar puntualmente más adelante. Cuando hablamos de cuasicontrato, que es esta segunda fuente de las obligaciones, nos referimos a todo acto lícito, es decir, todo acto legal y voluntario. Recuerden que las 3 características de la voluntad eran discernimiento, intención y libertad. Discernimiento, sé lo que estoy haciendo. Intención, quiero hacerlo. Y libertad, lo hago libremente, sin que nadie me obligue a hacerlo. ¿Sí? Bien, entonces cuasicontratos son todos estos acontecimientos lícitos y voluntarios en los que falta una partecita para que termine de conformarse como contrato. Falta alguno de los elementos del contrato, pero que igualmente se generan obligaciones. Por ejemplo, el reembolso que un vecino tiene que hacerle a otro que le arregló una medianera porque se le estaba por caer la pared. Falta el consentimiento del vecino. Supongamos que este vecino, el dueño de una casa, se fue de vacaciones, vino una tormenta, le
rompió una pared que estaba a punto de caérsele. Si esa pared se le caía, la casa quedaba expuesta. Entonces el vecino decide voluntariamente repararle esa medianera para la seguridad de la casa de su vecino y después, cuando llegue de vacaciones, el dueño de esa casa tiene la obligación de resarcirle ese gasto, es decir, de pagarle el arreglo al vecino, por más que no haya habido un contrato explícito entre ellos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. La tercera fuente es el delito. El delito son todos los actos ilícitos, es decir, que van por fuera de la ley, que están prohibidos y por lo tanto están penados, que se ejecuta a sabiendas. Es decir, la persona que realiza el ilícito sabía lo que estaba haciendo y sabía que era algo que no estaba permitido y lo hace con la clara intención de producir un daño. Pensemos, por ejemplo, en un robo. El cuasi delito es este acto ilícito que se produce, pero donde no hay intención de generar un daño. La persona en este caso tiene que responder igualmente por el daño que se ocasiona, pero radica principalmente en un acto de negligencia. Pensemos en el daño que una persona le puede producir a otra producto de un accidente de tránsito, ¿sí? Un accidente de tránsito en donde una persona fallece como consecuencia de una negligencia al conducir, es un acto ilícito, hay un homicidio, un asesinato, pero no hubo una intención inicial de generar esa muerte, ¿sí? Se produce como consecuencia de un accidente. Eso es el cuasi delito. Y por último y quinto, tenemos la ley como fuente de las obligaciones, que la ley es como la madre de donde surgen todas las obligaciones. Es la fuente principal o primordial. Es el derecho positivo, lo que está escrito, ¿sí? Serían como los mandatos. Bien. Por otro lado, también tenemos efectos de las obligaciones, que los efectos son las consecuencias que producen estas obligaciones. Y tenemos consecuencias para el acreedor y tenemos consecuencias para el deudor. ¿Cuáles serían estas consecuencias para cada uno? ¿Cuáles son los efectos? Bien, para el acreedor, uno de los efectos es utilizar todos los medios legales para poder cobrar su deuda, ¿sí? Es decir, para que el deudor cumpla con su obligación. Esa sería una de las consecuencias o uno de los efectos. Otro de los efectos que tiene el acreedor es hacer que el otro, o sea, el deudor, cumpla con la obligación a su cargo, ¿sí? Exigirle el cumplimiento. Y otra es obtener una indemnización por parte del deudor si él no cumple con lo que tenía que cumplir. Mientras que para el deudor los efectos son, si cumple, se libera de la obligación, es decir, pagó su deuda, chau, ya no tiene más deuda. Puede rechazar, otro de los efectos es que puede rechazar cualquier acción legal que le inicia el acreedor si la obligación ya se extinguió. En el derecho funcionan mucho los plazos. Los plazos son duraciones para realizar distintas acciones legales que se miden en años. Si una persona tenía una deuda y pasan un montón de años y no la cobra la deuda, si esa deuda se extingue por vencimiento del plazo, no puede después exigirla, ¿sí? Entonces, si una persona, un acreedor, exige el cumplimiento a un deudor fuera de término, después de 10 años, supongamos de que se contrajo la deuda, el deudor tiene la posibilidad de pedir la extinción de esa obligación y por lo tanto rechazar la acción que el acreedor le está iniciando. Esa sería la segunda consecuencia. Y la tercera es que responde por los daños si no cumple con su obligación. Es decir, una persona le debe plata a otra, el acreedor
le inicia el cobro y el deudor no cumple, bueno, va a tener no solamente después que cumplir con la obligación de pago de esa deuda, sino también con la indemnización por el daño que le está ocasionando al acreedor. Bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar hoy. Espero que el video haya sido claro. Si hay dudas, sugerencias, consultas, por favor me las hacen. No tengo ningún problema en responderlas y espero que haya sido claro y se haya entendido. Nos vemos en la próxima.